Ya no soporto a estos viejos, dijo el hijo. Años después, sale a la luz una herencia millonaria. El sonido del reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Julián abrió los ojos. La casa aún estaba en penumbra y el aire frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana. A su lado, Antonia dormía profundamente, con las manos entrelazadas sobre el pecho, como si rezara incluso mientras soñaba. Él se incorporó despacio, acostumbrado al dolor en las rodillas, al crujido de los huesos que le recordaban los años pasados entre ladrillos, cemento y polvo. Medio siglo trabajando bajo el sol había dejado su huella, pero en su mirada aún brillaba la dignidad de quien nunca pidió más de lo que merecía. Encendió la hornilla, sirvió café en un vaso pequeño y miró alrededor. La mesa vieja, el mantel descolorido, la radio que ya solo captaba estática. Todo hablaba de una vida sencilla pero tejida con amor. En esa casa se había reído, se había llorado, se había sobrevivido. Antonia despertó poco después. Al verlo, sonrió con ese gesto sereno que solo las mujeres que han amado sin descanso saben ofrecer. ¿Ya arriba, Julián? Él asintió. El cuerpo se acostumbra antes que la cabeza. Ella se acercó, lo abrazó por detrás y apoyó la mejilla en su hombro. En ese instante, la pobreza no importaba. Lo tenían todo porque se tenían el uno al otro. Criaron 3 hijos en ese hogar diminuto. 3 almas que llegaron cuando el techo aún se llovía y la despensa estaba casi vacía. Antonia cosía hasta altas horas, con la vista cansada y los dedos heridos por la aguja. Julián regresaba del trabajo cubierto de polvo, pero siempre traía pan y una sonrisa. Nunca les faltó lo esencial: comida, abrigo y ternura. Les enseñaron que el esfuerzo era un valor, no una condena, y que la palabra gracias debía pronunciarse con el corazón. Durante años creyeron que lo habían logrado, pero el tiempo cambió algo en los hijos. La modernidad trajo prisas, deudas, excusas. Las visitas se volvieron llamadas fugaces y las promesas se evaporaron en los mensajes sin respuesta. Julián escuchaba a Antonia decir cada semana: «Los muchachos deben estar ocupados». Y él asentía, aunque en su interior sabía la verdad. No era el trabajo lo que los alejaba, era la vergüenza. La vergüenza de ver en sus padres el reflejo del sacrificio que ellos mismos habían olvidado hacer. Una tarde de domingo, mientras Antonia preparaba guiso y esperaba a los hijos que habían prometido venir, sonó el teléfono. La voz del hijo mayor, tensa, sin afecto, anunció su decisión con la frialdad de quien corta un lazo invisible. «Mamá, no podremos pasar. Estamos cansados. Es difícil. Ya no podemos seguir ocupándonos de ustedes». Hubo un silencio tan largo que el aire pareció congelarse. «¿Ocupándose?», preguntó Antonia sin entender. Del otro lado la voz repitió con dureza: «Sí, mamá. No podemos seguir con esta carga. Ya no soporto a estos viejos». El golpe fue seco, sin gritos, sin dramatismo. Una frase simple que desgarró 50 años de amor. Julián, que había escuchado desde la mesa, bajó la cabeza. Sintió cómo algo se quebraba por dentro, no en el cuerpo, sino en el alma. No hubo discusiones, solo silencio. Un silencio que dolía más que cualquier insulto. Antonia se sentó frente al teléfono apagado y permaneció inmóvil. Ni siquiera lloró. Era el tipo de tristeza que no encuentra salida en las lágrimas, la tristeza de quien comprende que ha sido olvidado por quienes más amó. Esa noche, Julián no durmió. Caminó por la casa observando cada rincón, cada fotografía amarillenta, cada dibujo que sus hijos habían hecho de niños. Recordó cuando el pequeño temía la oscuridad y él dormía en el suelo junto a su cama para que no se sintiera solo. Recordó cuando la niña mayor enfermó y Antonia vendió su anillo de bodas para pagar el medicamento. Recordó los días en que no comía para que ellos tuvieran suficiente. Todo volvía a su mente, como una película cruel que le mostraba que, a pesar de todo, no había aprendido la lección más dura de la vida, que el sacrificio no garantiza gratitud. En el fondo, aún mantenía una chispa de esperanza.
Tal vez el cansancio había hablado por su hijo. Tal vez el tiempo curaría el desprecio. Antonia, sin embargo, intuía que lo dicho ya no podía deshacerse. Hay palabras que matan, pensó en silencio, y aquella había matado algo dentro de ambos. La semana siguiente, los hijos llamaron nuevamente. Sus voces eran neutras, mecánicas. Dijeron que querían llevarlos de viaje, mostrarles una casa en el campo, un lugar donde podrían descansar. Antonia creyó que era una reconciliación, una manera de empezar de nuevo. Julián no dijo nada, pero en su pecho un presentimiento comenzaba a gestarse, oscuro, como una sombra que avisa de la tormenta. Así, sin saberlo, estaban a punto de iniciar el viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El viaje que revelaría no solo la crueldad del abandono, sino también el extraño modo en que el destino devuelve lo que el corazón siembra. Porque hay heridas que no destruyen, sino que despiertan la verdad que el tiempo escondía. El domingo amaneció sereno. Un cielo limpio y un aire tibio parecían anunciar un día de calma, pero en la casa de Julián y Antonia se respiraba algo distinto. Ella se vistió con su mejor vestido, el que usaba solo en cumpleaños o misas importantes. Se peinó con cuidado, cubrió sus canas con un pañuelo color lavanda y preparó pan dulce para el camino. Julián limpió sus zapatos viejos, los mismos que había usado cuando llevó a su hijo mayor al primer día de escuela. Ambos estaban nerviosos, pero querían creer que aquel paseo al campo era una oportunidad de reconciliación, una nueva página. A media mañana, 3 autos se detuvieron frente a la casa. Los motores rugían como si anunciaran impaciencia. Los hijos bajaron sonrientes, exagerando afecto, evitando el contacto directo. Antonia corrió a abrazarlos, pero los cuerpos de ellos se mantuvieron rígidos. Julián sintió la distancia en ese gesto breve y entendió que algo no encajaba. Aún así, subió al coche sin quejarse, mirando por la ventana cómo la casa se quedaba atrás. Su corazón le decía que aquel viaje no los llevaría a descansar. El trayecto fue largo y silencioso. Los hijos hablaban entre ellos, sin incluirlos en la conversación. Antonia intentó romper el hielo preguntando por los nietos, por el trabajo, por las cosas simples que a una madre le interesa saber. Las respuestas fueron cortas, automáticas. Nadie quiso mirarla a los ojos. Julián observaba el paisaje y pensaba en la palabra descanso. Había trabajado toda su vida para merecerlo, pero la forma en que lo estaban conduciendo hacia ese supuesto descanso tenía algo inquietante, como si lo llevaran no a un retiro, sino a un olvido planificado. Después de casi 2 horas, el asfalto desapareció. Los autos se desviaron por un camino de tierra entre pastizales secos y árboles retorcidos. Antonia preguntó a dónde iban. «Falta poco», dijo el hijo mayor sin mirarla. Cuando el coche se detuvo, el silencio fue absoluto. A su alrededor, solo campo abierto y una carretera desierta. Ni una casa, ni un árbol que diera sombra, ni un sonido humano. Julián bajó despacio, apoyando las manos sobre las rodillas. Antonia lo siguió, con el rostro confundido. El hijo abrió el maletero y colocó 2 maletas en el suelo. «Aquí estarán bien por un tiempo», dijo, evitando pronunciar sus nombres. Antonia dio un paso hacia él, creyendo que era una broma. «¿Qué estás diciendo, hijo?» La respuesta llegó con frialdad quirúrgica. «No podemos más, mamá. Tenemos nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras cuentas. No podemos seguir cargando con ustedes». Julián sintió que el aire se le iba del pecho. «¿Cargando?», preguntó incrédulo. «¿Así le llamas al amor de tus padres?». El hijo no respondió. Cerró el maletero con un golpe seco. Los demás bajaron la mirada. Antonia cayó de rodillas. «Por favor, no nos dejen aquí. No sabemos dónde estamos». La voz de su hija menor tembló, pero no por compasión, sino por miedo a dudar. «Mamá, es mejor así. Necesitan descansar. Nosotros no podemos cuidarlos». Los motores se encendieron. El ruido de los autos se mezcló con los sollozos ahogados de Antonia. Julián permaneció de pie inmóvil mirando cómo el polvo levantado por las llantas se tragaba los rostros de sus hijos. Quiso correr, gritar, golpear el suelo, pero algo dentro de él se quebró en silencio.
cuando el último sonido del motor se apagó en la distancia, solo quedó el viento. Un viento seco que traía olor a abandono y a desierto. Pasaron los minutos, luego las horas. Antonia seguía en el suelo, abrazando la maleta como si en ella guardara el último rastro de su familia. Julián se arrodilló a su lado y le acarició el cabello. «Vamos, Antonia, no podemos quedarnos aquí». Ella lo miró con los ojos vacíos. «¿Por qué, Julián? ¿Qué hicimos mal?» Él no supo qué responder. Sabía que no había error, que el problema no era el pasado sino la ingratitud. Aún así, la ayudó a levantarse. El sol descendía con lentitud y el horizonte ardía. Caminaban sin rumbo, arrastrando las maletas, con los labios resecos y la fe deshecha. No había señales, ni casas, ni caminos que prometieran salvación. Julián pensaba en sus nietos, en cómo un día los sostuvo en brazos y juró protegerlos. Pensaba en la promesa que cada padre hace al traer vida al mundo, la de nunca abandonar. Ahora entendía la ironía cruel. Fueron ellos los abandonados. Cuando cayó la noche se sentaron junto al camino. El cielo, tan inmenso como indiferente, los observaba sin piedad. Antonia apoyó la cabeza sobre el hombro de su esposo y susurró: «No puedo creer que sean nuestros hijos». Julián cerró los ojos. No quería responder, no porque no tuviera palabras, sino porque ninguna podía contener tanto dolor. Permanecieron así, bajo un cielo mudo, mientras el destino, silencioso pero atento, preparaba su próxima jugada. Porque hay momentos en los que la vida parece perder todo sentido, pero es justo entonces cuando el universo empieza a escribir una nueva historia. Una historia donde los que fueron olvidados descubrirán que no estaban solos y que el amor, aunque herido, siempre encuentra el camino de regreso. La madrugada los encontró aún en la carretera. El frío se colaba por las ropas finas que habían llevado para el paseo, y cada soplo de viento parecía recordarles la crueldad que acababan de sufrir. Julián caminaba despacio, sosteniendo a Antonia del brazo, cuidando que no tropezara entre las piedras y el polvo. El silencio entre ellos era denso, casi sagrado, como si hablar profanara el dolor. Ninguno necesitaba palabras. Ambos sabían que lo vivido había marcado un antes y un después. El sol comenzó a asomar lentamente, pintando el horizonte de un rojo apagado. Antonia se detuvo, respiró hondo y observó la inmensidad del paisaje vacío. Ni una casa, ni una señal, ni el más leve ruido humano. Solo tierra, campo y abandono. «¿Crees que volverán por nosotros?», preguntó con un hilo de voz. Julián la miró con tristeza. No necesitó responder. En su silencio estaba la verdad. «Entonces, ¿qué haremos?», insistió ella. «Seguir», dijo él con serenidad. «No porque tengamos fuerzas, sino porque no hay otra opción». Caminaron durante horas, deteniéndose solo para beber el último sorbo de agua que quedaba en la botella. El calor se hizo insoportable. El sudor les quemaba la piel. La ropa se les pegaba al cuerpo y la fatiga les hacía arrastrar los pies. A lo lejos el asfalto brillaba como si fuera un río, pero era solo un espejismo. Antonia, agotada, se desplomó sobre una piedra. Julián se arrodilló a su lado, tomó su rostro entre las manos y le dijo con voz firme: «No te rindas, no después de todo lo que hemos vivido. Si sobrevivimos a la pobreza, a las enfermedades, a la soledad, también sobreviviremos a esto». Ella asintió, y durante un instante pareció recobrar el aliento. Julián abrió la maleta, buscando algo que pudiera servir. Solo encontró una foto. Los 3 hijos, pequeños, sonrientes, con los brazos alrededor de sus padres. Era un recuerdo cruel. Antonia la miró y comenzó a llorar en silencio, sin lamentos, sin gritos, solo lágrimas que caían como si liberaran años de sacrificio. Julián dobló la foto con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa. «Ya no lloraremos por lo que fue. Ahora lloraremos por lo que aprendimos». El sol estaba en lo alto cuando escucharon el rugido lejano de un motor. Julián entrecerró los ojos. Una figura azul avanzaba lentamente por la carretera, levantando polvo tras de sí. Era un camión viejo,
de esos que aún parecen resistir al tiempo. Julián levantó los brazos, moviéndolos con desesperación. El vehículo frenó bruscamente. Del interior bajó un hombre de mediana edad, rostro curtido, manos fuertes, mirada noble. «¿Qué hacen aquí tan lejos?», preguntó. Julián tardó en responder. «Nos dejaron», murmuró. El desconocido se quedó en silencio unos segundos, luego extendió la mano. «Vengan, aquí no se deja a nadie tirado». El hombre se llamaba Salvador. Su nombre, como si fuera dictado por el destino, no podía ser más apropiado. Subieron al camión. Antonia apenas podía hablar. Salvador abrió una botella de agua y se la ofreció. «Beban despacio, no se apuren». Julián intentó agradecer, pero el nudo en la garganta le impidió hacerlo. Durante el trayecto, el motor del camión sonaba como una melodía constante, un pulso que devolvía esperanza. Antonia se quedó dormida con la cabeza apoyada en el hombro de su esposo. Julián miró por la ventana y pensó que la vida, con su crueldad y sus giros, aún tenía un extraño sentido de justicia. Horas después, el camión llegó a un pequeño pueblo escondido entre colinas. Era un lugar detenido en el tiempo, calles de tierra, casas bajas, niños corriendo, olor a pan recién hecho. Salvador detuvo el motor frente a una casa de fachada clara con un cartel que decía «Posada Esperanza». Tocó la puerta y una mujer de rostro amable salió a recibirlos. «Se llaman Julián y Antonia», dijo él. «Los encontré en la carretera». La mujer, sin hacer preguntas, los tomó de las manos y los hizo pasar. «Aquí nadie duerme afuera», dijo con una voz firme y maternal. Esa noche, mientras descansaban en una cama limpia por primera vez en días, Antonia lloró, pero ya no era un llanto de dolor sino de alivio. Julián, con los ojos fijos en el techo, comprendió algo que el sufrimiento le había enseñado. Cuando el amor de los tuyos se apaga, la vida se encarga de encender otros. Y aunque el mundo les había cerrado las puertas, un desconocido, movido solo por humanidad, se las había vuelto a abrir. En el silencio de la madrugada, mientras el viento golpeaba suavemente la ventana, Julián pensó en sus hijos, en las promesas rotas, en la ingratitud. Pero en lugar de odio, sintió compasión. Porque entendió que hay quienes se pierden creyendo que huyen de una carga, cuando en realidad están escapando del único amor que alguna vez fue verdadero. Los días que siguieron fueron una lenta reconstrucción del alma. La posada Esperanza no era grande, pero tenía algo que hacía olvidar el peso del pasado: humanidad. Cada rincón olía a pan recién horneado, a madera vieja, a hogar. Lourdes, la dueña, trataba a cada huésped como si fuera familia. Había perdido a su marido años atrás, y desde entonces dedicaba su vida a cuidar a los que no tenían a dónde ir. Cuando vio a Julián y a Antonia, no preguntó de dónde venían ni por qué estaban allí. Bastó mirarles los ojos para saber que habían pasado por el infierno. El primer día, Antonia apenas hablaba. Se movía como una sombra, agradecía con gestos y evitaba el espejo. Julián, en cambio, intentaba mostrarse fuerte, pero el silencio lo estaba consumiendo. Lourdes les asignó una habitación sencilla, con una cama limpia y una ventana que daba al jardín. Cada amanecer, los rayos del sol se filtraban por las cortinas y el canto de los pájaros les recordaba que la vida seguía. La primera noche que durmieron allí, Antonia se acurrucó contra Julián y susurró: «Estamos vivos, y eso ya es suficiente». Él la abrazó, sabiendo que, aunque su corazón seguía herido, aún latía con propósito. Con los días, comenzaron a integrarse en la rutina del lugar. Antonia ayudaba en la cocina. Le gustaba amasar pan, oír el sonido de la masa golpeando la mesa, oler la levadura, sentir que sus manos volvían a crear. Lourdes la observaba con respeto. «Tienes alma de madre», le dijo una mañana, «y este sitio necesita eso». Julián, por su parte, se encargó de reparar lo que estaba roto. Cambiaba bombillas, ajustaba bisagras, pintaba paredes. Era su forma de agradecer. A veces, mientras trabajaba, lo invadían recuerdos de su antigua casa, de los hijos corriendo por el patio, de los domingos de risas y almuerzos familiares, pero ya no dolían igual.
Ahora eran parte de algo que se había transformado en sabiduría. Lourdes y Salvador, quien seguía visitándolos cada semana, se convirtieron en la familia que la sangre les había negado. Cada cena compartida estaba llena de conversaciones, de historias, de risas genuinas. A veces, cuando la tarde caía, se sentaban en el porche y veían el cielo volverse rojo. Antonia solía decir que el atardecer tenía el color del perdón, porque incluso el día, antes de morir, pide disculpas por irse. Julián escuchaba y asentía. No hablaba mucho, pero su mirada tenía la paz de quien ya no espera nada de nadie, solo del tiempo. Una tarde, mientras limpiaba un armario viejo, Julián encontró una carpeta de cuero en el fondo de una caja. El material estaba gastado, las hojas amarillentas, el olor a polvo impregnado en el papel. Al abrirla, reconoció su propia letra en un documento antiguo, una escritura firmada por su padre. Se quedó mirándola sin entender. Era un terreno en las afueras de la ciudad, un pedazo de tierra que había heredado hacía más de 30 años. Recordaba vagamente aquel día. Su padre le dijo que algún día ese lugar sería su futuro. Pero la vida no le dio tiempo para soñarlo. La necesidad lo obligó a trabajar sin mirar atrás, y el papel quedó olvidado entre las cosas. Intrigado, le mostró el hallazgo a Lourdes. Ella, curiosa, lo llevó a Renato, un abogado del pueblo conocido por su honestidad. Renato examinó los documentos con atención, moviendo los labios mientras leía. El silencio se prolongó hasta volverse incómodo. Luego levantó la vista y preguntó: ¿Hace cuánto no ve este terreno? Julián respondió: 30 años, tal vez más. Era solo campo vacío. El abogado asintió lentamente. Entonces no sabe lo que ha pasado allí. Sacó un mapa, señaló la zona y explicó: ese terreno ahora está en medio del nuevo centro comercial de la ciudad. Lo que antes era tierra estéril, hoy vale millones. Antonia, que había escuchado desde la puerta, se llevó una mano al pecho. Julián, incrédulo, se sentó. Debe haber un error. Mi padre no tenía nada valioso. Renato negó con la cabeza. Lo tenía, solo que el valor estaba dormido, esperando el momento justo para despertar. Lourdes sonrió con ternura. La vida da vueltas, Julián. A veces, lo que creemos perdido solo está escondido, esperando que el corazón esté listo para recibirlo. Esa noche, nadie pudo dormir. Antonia miraba el techo recordando la frase de su hijo: ya no soporto a estos viejos. Le dolía pensar que mientras sus hijos los abandonaban, creyendo que eran un estorbo, el destino les estaba preparando una herencia más grande que cualquier fortuna material. La prueba de que la dignidad no se mide en años, sino en la forma de resistir. Julián desde su cama pensaba en su padre. Tal vez esto sea su manera de decirme que todo valió la pena. El amanecer los encontró sentados en silencio, mirando cómo el sol rompía el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que la vida no los había castigado, simplemente los había llevado al lugar donde debían estar para entender el verdadero sentido de la riqueza. Y lo que vendría después, aunque aún no lo sabían, sería el comienzo de una justicia que ni el dinero ni los hombres podrían haber planeado mejor. La noticia llegó como un temblor que sacudió las bases de todo lo que Julián y Antonia creían entender sobre la vida. Renato regresó a la posada con una carpeta nueva, pulcra, llena de sellos y documentos oficiales. Lourdes los acompañó. Presentía que ese día marcaría un punto sin retorno. Se sentaron en la pequeña sala de estar, el aire cargado de expectación. «He confirmado todo», dijo el abogado con voz grave. «El terreno es legalmente suyo, don Julián, y el valor actual supera los 8 millones». Antonia apretó las manos contra el regazo, incapaz de procesar las palabras. Durante años habían contado monedas para comprar pan, habían medido el arroz para que durara toda la semana, habían vivido con lo justo. Y ahora, de pronto, la vida les ofrecía una abundancia que nunca imaginaron. Julián permanecía callado. Miraba los papeles sobre la mesa como si temiera que desaparecieran al parpadear. Cuando por fin habló, su voz era apenas un murmullo. «Mi padre».
Nunca quiso que pasáramos necesidad. Pero yo no supe ver el valor de lo que me dejó. Renato le sonrió con respeto. Don Julián, el valor de algo no está solo en la tierra o en el dinero, está en el tiempo. A veces una semilla tarda décadas en florecer y cuando lo hace, lo cambia todo. Lourdes colocó una mano sobre el hombro de Antonia. Tal vez esta sea la forma en que la vida les devuelve lo que les quitaron. Pero Antonia, lejos de alegrarse, tenía el rostro cubierto de sombras. ¿Y de qué sirve todo esto?, dijo con voz temblorosa. No hay dinero que devuelva lo que perdimos ese día. Esa noche no hubo celebración. Julián se sentó en el jardín bajo las estrellas. En su mente resonaban las palabras del abogado, pero también las de su hijo. Ya no soporto a estos viejos. Se preguntó si alguna vez sentiría alivio, o si esa herida, por más dinero que tuviera, seguiría abierta. Antonia salió al poco rato con 2 tazas de café. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Estás pensando en ellos?, preguntó. Sí, ¿y si esto no es castigo sino redención?, dijo ella. Julián giró el rostro sorprendido. A veces Dios no castiga quitando, sino devolviendo. Nos devuelve lo que el mundo creyó que no merecíamos. Durante los días siguientes, la noticia del terreno corrió por el pueblo. Algunos vecinos felicitaban a la pareja, otros se quedaban incrédulos. Salvador, el camionero que los había rescatado, los abrazó con emoción. Si alguien merece un milagro, son ustedes, dijo con sinceridad. Lourdes empezó a soñar con cómo ese dinero podría ayudar a mejorar la posada, pero Julián tenía otras ideas. No quería que esa fortuna se convirtiera en motivo de división ni de vanidad. El dinero sin propósito se pudre, repetía. Debemos usarlo para algo que mantenga viva la gratitud. Sin embargo, el mundo no tarda en oler el aroma del oro. A las pocas semanas, un hombre de traje apareció en la posada con modales corteses y sonrisa profesional. Decía representar a una empresa constructora interesada en comprar el terreno. Traía contratos, promesas de cifras aún mayores y un discurso bien ensayado. Julián escuchó con calma, sin mostrar emoción. «No vendo nada todavía», respondió. El visitante insistió, pero se topó con una firmeza inquebrantable. «Agradezco su oferta, pero no todo lo que brilla se vende». Cuando el hombre se marchó, Lourdes comentó: «Tarde o temprano, tus hijos se enterarán». Julián la miró en silencio. Lo sabía. La codicia viaja más rápido que las palabras, y cuando esa noticia llegara a sus oídos, no dudarían en regresar, no por amor, sino por el dinero. Esa noche, mientras Antonia rezaba junto a la cama, él escribió una carta. No era una carta de perdón ni de reproche, sino de advertencia. «Si vuelven no será para reconciliarse», escribió, «sino para reclamar lo que nunca les perteneció, y ese será el verdadero juicio de sus almas». Pasaron los días. La vida en la posada siguió su curso, pero el aire estaba cargado de presentimientos. Antonia intentaba no pensar en sus hijos, aunque en sus ojos aún vivía el anhelo de una madre. Julián, en cambio, parecía haber aceptado la realidad. Había aprendido que el amor de sangre no siempre se traduce en bondad y que a veces el corazón encuentra su familia en desconocidos. Aún así, cuando cada noche miraba las estrellas, no podía evitar preguntarse si el dinero revelaría lo peor o lo mejor de quienes un día llamaron viejos a quienes les dieron todo. El destino, silencioso, ya había empezado a mover sus piezas. En algún lugar de la ciudad, un rumor crecía. Una voz que hablaba de una herencia, de un terreno millonario y de 2 ancianos que un día fueron despreciados y ahora vivían como si la fortuna los hubiera elegido. Y mientras esa historia viajaba de boca en boca, Julián comprendía que el tiempo estaba preparando el reencuentro más difícil de su vida. Porque las verdades más duras no se revelan con palabras, sino con hechos, y el destino estaba a punto de demostrarlo. El día amaneció con un silencio extraño, como si el aire presintiera la llegada de algo incómodo. Julián estaba en el jardín, podando unas plantas, cuando vio detenerse frente a la posada 3 autos oscuros. Las puertas se abrieron casi al mismo tiempo, y uno por uno sus hijos bajaron. Venían bien vestidos, con perfumes caros,
relojes brillantes y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Antonia, que estaba dentro preparando café, escuchó el ruido de los motores y al asomarse por la ventana, dejó caer la jarra de sus manos. No era alegría lo que sintió, era una punzada de miedo mezclada con desconfianza. Lourdes, desde el porche, observó la escena sin decir palabra. Sabía, como lo sabe quien ha visto demasiadas historias repetirse, que aquellos abrazos que estaban por darse serían de cartón. Los tres hijos caminaron hacia el jardín fingiendo emoción. El mayor, el mismo que había pronunciado aquella frase cruel, abrió los brazos. «Papá, mamá, al fin los encontramos. Hemos estado tan preocupados». Julián lo miró sin moverse, con la calma que nace de quien ya ha visto todo. «¿Preocupados por qué?», preguntó sin ironía, pero con una voz que pesaba más que un reproche. «Por ustedes, claro», respondió el hijo evitando su mirada. Antonia, incapaz de contener el temblor, se aferró al marco de la puerta. Quería creer que el arrepentimiento era real, pero bastó un segundo para reconocer la falsedad. No había lágrimas sinceras, solo gestos ensayados y frases vacías. «Supimos lo del terreno», dijo la hija menor, como si soltara por error el motivo de la visita. El silencio que siguió fue tan espeso que hasta el viento pareció detenerse. Julián respiró hondo. «Entonces no vinieron por nosotros, sino por lo que tenemos». Nadie respondió. Lourdes cruzó los brazos. «Yo les dije que vendrían cuando el dinero oliera más fuerte que la vergüenza», murmuró desde la puerta. El hijo mayor intentó recomponerse. «Papá, mamá, no se trata de eso. Solo queremos ayudar. Ustedes son mayores, necesitan apoyo con los trámites. Es peligroso manejar tanto dinero solos». Antonia apretó los labios. «¿Apoyo? No necesitábamos apoyo cuando nos dejaron morir en una carretera. Ahora que el dinero apareció, recuerdan que somos sus padres». Su voz quebrada tenía la fuerza de una verdad que ya no necesita demostrarse. Julián dio un paso al frente, tomó una carpeta de la mesa y la colocó sobre la mesa del jardín. Dentro había 3 sobres, cada uno con el nombre de sus hijos. Antes de hablar de dinero, lean esto. Los 3 se miraron confundidos. El hijo menor fue el primero en abrir el suyo. Era una carta escrita a mano. Decía que la verdadera herencia no estaba en la tierra ni en los bancos, sino en la conciencia, que el dinero prueba el corazón y revela si uno está hecho de lealtad o de codicia, que los padres no se miden por lo que dan, sino por lo que soportan sin ser amados, y que los hijos, cuando traicionan, no solo pierden un hogar, sino la parte de sí mismos que el amor de los padres mantenía viva. Cuando terminaron de leer, nadie habló. Antonia se acercó a ellos, con la voz serena y los ojos firmes. «Nosotros ya los perdonamos, no por ustedes, sino por nosotros. No queremos irnos de este mundo con rencor, pero no esperen parte de lo que no se ganaron». El hijo mayor, rojo de vergüenza y rabia, levantó la voz. «Ustedes no pueden negarnos lo que por derecho nos pertenece». Julián lo interrumpió con un tono firme, sin elevar la voz. «El derecho no se hereda, se honra. Si hubieras querido derechos, deberías haber cumplido tus deberes primero». Las palabras quedaron flotando en el aire como un golpe que nadie quiso devolver. El hijo menor, el más callado, rompió a llorar. «Papá, mamá, no sabíamos, pensamos que era lo mejor». Julián lo miró con tristeza. No hay excusa que cure el abandono. Antonia, en cambio, dio un paso y acarició su rostro. «Aún así, hijo, que Dios te bendiga. No cargues esta culpa para siempre, pero tampoco la olvides». Los otros 2 no dijeron nada. Uno a uno subieron a sus autos y se marcharon sin despedirse. Lourdes se acercó y puso una mano en el hombro de Julián. «¿Estás bien?». Él suspiró. «Sí, porque esta vez no me dolió. La primera vez me mataron. Esta solo me recordaron que ya había aprendido a vivir sin ellos». Antonia lo abrazó y susurró: «El corazón duele, pero también enseña». Esa noche, la casa quedó en silencio. Ninguno habló de lo ocurrido, pero algo cambió. Ya no había tristeza, sino una serenidad nueva, la de quien ha cerrado un ciclo. Julián, mirando el terreno iluminado por la luna,
pensó que quizá el destino no les había devuelto dinero para que disfrutaran de la riqueza, sino para que comprendieran que el amor, cuando es verdadero, nunca necesita recompensa. Y en la distancia los hijos, atrapados entre la culpa y la codicia, comprendieron demasiado tarde que habían perdido mucho más que una herencia. Habían perdido el derecho de ser recordados como hijos. Los días posteriores al reencuentro fueron de un silencio pesado pero distinto al del abandono. Ya no era un silencio de dolor, sino de reflexión. Julián y Antonia caminaban cada mañana por el jardín de la posada, respirando el aire fresco, dejando que la brisa limpiara el rastro amargo de lo vivido. Habían comprendido que no se puede retener lo que no quiere quedarse y que el amor, cuando se da sin medida, no siempre regresa del mismo modo. Aún así, en sus corazones había paz. No la paz del olvido, sino la que nace del perdón. Renato volvió con los últimos documentos. Les informó que el terreno había sido vendido en una cifra aún más alta de la prevista y que el dinero ya estaba depositado en su cuenta. Julián lo escuchó con atención y cuando el abogado terminó, solo dijo: «Entonces, ahora sí podemos hacer algo bueno». Antonia lo miró sin entender del todo. «¿Qué piensas hacer, Julián?». Él se levantó, fue hasta la ventana y observó el horizonte. «Convertir lo que nos sobró en esperanza para los que no tienen a nadie». Esa misma tarde, llamaron a Lourdes y a Salvador. Les contaron la idea: usar gran parte de la herencia para construir un refugio donde los ancianos abandonados pudieran vivir con dignidad. No querían un asilo, sino un hogar. Un lugar donde nadie fuera tratado como carga, donde el tiempo no se midiera en días de espera, sino en momentos de compañía. Lourdes se conmovió hasta las lágrimas. «Ese será el legado que el dinero no puede comprar», dijo. El proyecto comenzó poco después. Salvador, con su camión viejo, se encargó de transportar materiales. Renato gestionó los trámites legales y Lourdes coordinó a los voluntarios del pueblo. Antonia, pese a su edad, supervisaba la cocina y escogía los colores de las habitaciones. Julián trabajaba desde temprano, guiando a los obreros, limpiando, pintando, cargando madera. Decía que el cansancio del cuerpo era su manera de agradecer a la vida por permitirle cerrar el círculo. Meses después, el edificio estaba terminado. Era modesto pero hermoso. En el portón de entrada, un letrero de hierro forjado decía: «Hogar Luz de Otoño». Cuando inauguraron el lugar, el pueblo entero asistió. Había flores, música suave y lágrimas sinceras. Salvador llevó a varios ancianos que vivían solos en las afueras, y cuando Antonia los vio cruzar la puerta, su corazón se llenó de sentido. «Esto es lo que debíamos hacer», dijo. Julián la tomó de la mano. «Ahora sí, todo lo que vivimos tuvo propósito». El tiempo siguió su curso. La historia de los viejos abandonados que convirtieron su dolor en esperanza se extendió por la región. Algunos periodistas quisieron entrevistarlos, pero ellos siempre rechazaban con humildad. «No hicimos nada extraordinario», decía Julián. «Solo decidimos no devolver odio con odio». Los hijos, al enterarse de lo sucedido, intentaron acercarse otra vez. Esta vez no por el dinero, sino movidos por la culpa. Pero ya no encontraron el mismo hogar ni los mismos padres que un día despreciaron. Encontraron a dos ancianos en paz, rodeados de amor, pero con el corazón protegido por la experiencia. Antonia los recibió con cortesía, pero sin abrir las heridas. «Los perdonamos hace tiempo», dijo, «pero la confianza no se hereda, se construye, y ustedes eligieron no construirla». Julián se limitó a asentir. No había rencor, solo distancia. Ellos comprendieron en ese momento que la herencia más valiosa no era la que habían perdido en los tribunales, sino la que sus padres habían dejado grabada en las almas de todos los que ayudaron. Pasaron los años. Los hijos siguieron sus caminos, cada uno con su propio peso de remordimiento. Julián y Antonia envejecieron con serenidad. Cada tarde se sentaban bajo el limonero del patio del hogar que ellos mismos fundaron. Miraban a los ancianos charlar, reír, jugar cartas, vivir sin miedo. «Nunca pensé que el final de nuestra historia sería así»,
dijo Antonia una tarde de otoño. No es el final, respondió Julián. Es el principio de lo que dejamos. Una mañana de invierno, Julián no despertó. Antonia se quedó a su lado, tomó su mano y rezó en silencio. No hubo llantos desesperados, solo gratitud. Días después, ella también partió, serena, como quien se despide de un viaje que ya no teme. El pueblo entero asistió al funeral. No hubo discursos, solo flores y silencio. En el portón del refugio colocaron una placa que decía: Fundadores Julián y Antonia, la riqueza del alma nunca muere. Años más tarde, el hogar seguía funcionando. Lourdes y Salvador lo mantenían vivo, y cada nuevo residente escuchaba la historia de los dos viejos que fueron abandonados y respondieron con compasión. Para todos ellos, Julián y Antonia eran más que nombres en una placa. Eran un recordatorio de que el tiempo puede hacer justicia sin venganza y que los verdaderos ricos son los que aprenden a transformar el dolor en amor. Porque el tiempo, aunque tarde, siempre devuelve a cada uno lo que merece. Y la historia de esos viejos despreciados por los suyos quedó grabada como una lección eterna. Cuando la ingratitud hiere, la bondad responde, y el alma que perdona siempre hereda la paz que el dinero no puede comprar. El pueblo entero recordaba a Julián y Antonia como si su historia fuera una leyenda que el tiempo no lograba borrar. Los ancianos que vivían en el hogar Luz de Otoño solían contarla a los recién llegados, no como un cuento triste, sino como una parábola de esperanza. Decían que el amor de aquellos dos viejos había sido tan fuerte que ni la traición ni el abandono pudieron quebrarlo, y que gracias a ellos, cada persona que cruzaba el portón del refugio encontraba algo más que techo y comida. Encontraba dignidad. Años después de su partida, el jardín del hogar florecía más que nunca. Cada árbol plantado llevaba el nombre de un anciano que alguna vez había sido rescatado de la soledad. En el centro, bajo la sombra del limonero donde Julián y Antonia solían sentarse, había una pequeña fuente. El agua caía con un murmullo constante, suave, casi como si sus voces siguieran allí, recordando que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Lourdes, ya con el cabello completamente blanco, caminaba cada mañana por el sendero de piedra que conducía a la fuente. Tocaba la placa grabada con sus nombres y susurraba: Gracias por enseñarnos que la bondad no se hereda, se elige. Con los años, el hogar se amplió. Llegaron donaciones anónimas, médicos voluntarios, jóvenes que querían aprender a cuidar y familias que ofrecían su tiempo para acompañar a los residentes. Nadie podía explicar por qué, pero aquel lugar parecía tener una fuerza especial. Quienes entraban con el corazón roto salían con fe renovada. Había quienes decían que era obra de Dios y otros afirmaban que era el espíritu de Julián y Antonia, que seguían cuidando a los olvidados como lo hicieron en vida. Un día el hijo menor regresó. No buscaba dinero ni perdón. Había envejecido y el remordimiento lo había acompañado durante décadas. Al cruzar el portón del refugio, las lágrimas le nublaron la vista. Caminó hasta el jardín y se arrodilló frente a la placa. «Padre, madre», murmuró entre sollozos, «no supe amarlos cuando los tenía. Hoy entiendo lo que valían». Permaneció allí largo rato, hasta que Lourdes, que lo observaba desde lejos, se acercó y lo ayudó a levantarse. «Ellos te perdonaron hace mucho», dijo con voz suave. «Pero a veces lo más difícil no es ser perdonado, sino perdonarse a uno mismo». Él asintió, incapaz de hablar. Esa tarde, antes de irse, dejó una pequeña caja sobre la fuente. Dentro había la fotografía de su familia cuando él era niño, la misma que Julián había guardado en su bolsillo durante el abandono. Detrás, una frase escrita con mano temblorosa: «Gracias por enseñarme el valor del amor que desprecié». Con el paso del tiempo, el hogar Luz de Otoño se transformó en un símbolo de compasión. Escuelas, asociaciones y comunidades comenzaron a visitarlo. Muchos jóvenes, al escuchar la historia, comprendían que la verdadera riqueza no se mide en cuentas ni propiedades, sino en la capacidad de dar sin esperar.
Se decía que cada persona que entraba allí salía cambiada, como si la bondad de los fundadores siguiera respirando entre los muros. Renato, el abogado que había ayudado a legalizar el terreno, continuó visitando el lugar hasta el final de sus días. Solía repetir una frase que Julián había pronunciado una vez: «La vida no se mide por lo que logras, sino por lo que reparas». Esa frase fue grabada en mármol y colocada sobre la entrada principal. No era solo un lema, era un llamado, porque quien cruzaba ese umbral entendía que el amor tiene más poder que cualquier fortuna y que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en fuente de luz si se curan con compasión. Décadas después, cuando Lourdes ya no estaba y nuevas generaciones administraban el hogar, un periodista llegó al pueblo. Había escuchado la historia de los dos ancianos y quería escribir un artículo. Recorrió las habitaciones, habló con los residentes, observó los retratos en las paredes. En uno de ellos aparecían Julián y Antonia, tomados de la mano, con una sonrisa sencilla y auténtica. El periodista preguntó a una enfermera quiénes eran y ella respondió: «Los que nos recordaron que ser humano es un acto diario, no un privilegio». Aquel artículo se publicó con el título «La herencia invisible». No hablaba de dinero, sino de legado. Decía que en un mundo que corre detrás de lo material, dos viejos sin poder ni fortuna habían dejado una riqueza que trascendía el tiempo. La certeza de que el amor, cuando se ofrece desde la verdad, deja huellas que ninguna muerte borra. Y así, la historia de Julián y Antonia siguió viva, contada de boca en boca, enseñada en las escuelas del pueblo, recordada en las oraciones de los que un día sintieron que ya no valían nada. Porque ellos demostraron que la justicia del tiempo no siempre llega con castigo, sino con propósito. Que el destino no premia con oro, sino con paz. Al caer la noche, cuando el viento sopla entre los árboles del jardín y la fuente murmura su canción constante, algunos juran escuchar una voz suave, casi un suspiro, diciendo: «A veces la vida nos quita todo para que aprendamos lo que realmente importa». Y quien la oye por un instante comprende el mensaje que Julián y Antonia dejaron grabado en la historia. La verdadera herencia es el amor que somos capaces de dar cuando todo lo demás se ha perdido.